Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de 10.º grado. La clase es la asignatura de biología. El tema que vamos a tratar son los tipos de reproducción animal. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de otros tipos de reproducción que se dan en otros organismos, como protozoarios o bacterias. Bueno, hablando de forma general, la reproducción se puede dar por dos vías. En el caso de los animales puede ser sexual y asexual. En el caso de la sexual es cuando hay presencia de dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Para que esto ocurra, pues tiene que haber una hembra y un macho. En el caso de la reproducción sexual, pues se puede dar de forma interna, por medio de una copulación, o externa, ya sea que solamente la hembra deposite los huevos en algún lugar y el macho solamente los fertilice. Ahora, en el caso de la reproducción asexual pues tiene varias formas de reproducción. La característica de la reproducción asexual es que los organismos que resultan de este tipo de reproducción pues son completamente idénticos al original. Mientras que en la reproducción de tipo sexual, la descendencia pues se va a observar que hay descendencia que tiene una variación genética. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la reproducción de tipo sexual. Como les decía, es la cual se lleva a cabo. Este se lleva a cabo más que todo en los organismos que son un poco más evolucionados y pues tienen que haber dos individuos que hagan la función de hembra y macho para que ésta se lleve a cabo. Eh, Perdón, estamos hablando de la reproducción asexual. Disculpe. En el caso de la reproducción asexual, les decía, esto es solamente un mismo individuo, un solo individuo puede reproducirse a sí mismo y este pues va a producir lo que son descendencia en la cual los organismos que resulten después del tipo de esta reproducción asexual van a ser completamente idénticos al original. Ahora, vamos a hablar en específico de los medios. Estos son los más comunes: la gemación, la fragmentación, la bipartición y la desporulación. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de ellas, empezando por la gemación. En el caso de la gemación, este proceso es la presentan una serie de individuos que se reproducen por medio de yemas. Si si no estas pues empiezan como protuberancias a un extremo del organismo y estas protuberancias pues forman lo que se le llama yemas. Esas yemas al final pues cuando ya están en un proceso maduro simplemente se separan del organismo adulto y empiezan a desarrollarse para formar un nuevo individuo. Ahora, hay algunos casos en los que estas yemas pues no se separan del individuo y estas pues tienden a formar lo que son colonias, como lo menciona acá. Ahora, en el caso de la fragmentación, esta es cuando el individuo eh, se pierde una parte de su cuerpo, pierde una parte de su cuerpo y esta pues se regenera. La parte que perdió del organismo original, pues esta se regenera y los que quedan las partes que quedan, pues vuelven a formar otro organismo cada una. Por ejemplo, hay algunos organismos como por ejemplo la, la lombriz de tierra, que esa, si ustedes la parten, y esta porque la lombriz de tierra tiene un cordón nervioso por todo su cuerpo. Si el pedacito que le partieron a la lombriz de tierra tiene parte de ese cordón nervioso, pues de ese pedacito va a salir otra nueva lombriz de tierra. Igual en el caso de la lombriz de tierra, la grande que perdió ese pedacito, pues igual se le va a regenerar.
Tenemos aquí que esta es una división de forma espontánea, originando así a sus descendientes. Se presenta en pólipos, medusas y platelmintos. También es poliembrionaria, típica en los armadillos. Ahora tenemos el caso de la bipartición, que la bipartición simplemente es cuando un organismo se divide a sí mismo en dos, dando origen a lo que son dos individuos, pero de menor tamaño, pero con las mismas características genéticas. Aquí vemos que cuando se lleva a cabo esto de la bipartición es algo similar a la mitosis. En el caso de la mitosis celular, en la bipartición pues hay una duplicación de lo que es el ADN y cada una de las copias pues se va a una de las dos células, generando lo que son dos células completamente idénticas, como lo vemos en este caso. Ahora, en el caso de la esporulación, pues simplemente es un tipo de reproducción por medio de esporas. Hay muchos organismos que liberan, aunque pareciera que es una característica únicamente de las plantas, hay muchos organismos, muchos animales que también liberan esporas y por medio de esporas se reproducen. Este proceso de diferenciación celular, eh, para llegar a formar, pasan los gametos bueno, el embrión pasa por un proceso en el cual pues forma una espora y puede ser en un medio aéreo o puede ser en un medio acuático. Como menciona acá, durante la esporulación, pues hay un proceso de división de lo que es el núcleo y esto pues forma varios fragmentos que esos fragmentos posteriormente pues van a pasar un proceso de replicación del ADN y va a formar lo que son embriones en forma de esporas, que esos embriones pues ya van a tener la cantidad de cromosomas correspondientes al organismo original debido a la división del ADN. Ahora, este es un caso similar a lo que les decía aquí con la fragmentación. En el caso de la regeneración de los organismos, que este debía estar un poquito más arriba. En el caso de la regeneración, que eso es parte de la fragmentación, cuando la medusa, perdón, cuando la estrella de mar pierde uno de sus brazos, por ejemplo, si alguien le corta uno de sus brazos o algún depredador corta uno de sus brazos, o incluso si se la come casi toda y solamente deja un brazo, de lo que quedó de la estrella de mar, se va a regenerar la estrella de mar completa. Esto es alguna característica que tienen los equinodermos que eh, es parte tienen un sistema de regeneración bastante eficiente, donde cada miembro que pierden, ya sea por la acción de un depredador o por alguna otra situación, pues cada uno de los miembros que estos pierden se regeneran completamente y quedan completamente normal con todas sus funciones. Ahora, en el caso de la reproducción asexual, vamos a ver cuáles son las ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que es muy rápido. La división que se lleva a cabo en la reproducción asexual se obtienen muchos individuos en poco tiempo. Aparte de eso, es muy simplificada. No necesitan los organismos que se reproducen de forma asexual, pues no necesitan muchas cosas para reproducirse. Realmente solo necesitan dividirse a sí mismos o o fraccionarse. Mientras que los inconvenientes es que la variación genética siempre va a ser la misma. Lo que quiere decir que si en esa especie se produce una enfermedad y esa enfermedad pues termina matando a algunos organismos, si esos organismos se llegan a dividir por medio de algún método de reproducción sexual, igual la enfermedad se va a ir conservando a lo largo del tiempo y no va a haber un proceso de eliminación de esos organismos porque como no hay una diferenciación genética, sino que sigue siendo la misma información genética que se va transmitiendo
de generación en generación, entonces la enfermedad se va a ir conservando conforme el tiempo y posteriormente posiblemente termine acabando con la especie. Ahora, en el caso de la reproducción de tipo sexual, la reproducción de tipo sexual, pues sí, esta interviene en dos individuos, en la cual, pues, una tiene que ser hembra, el otro tiene que ser macho, eh, o por lo menos uno tiene que generar lo que es el cigoto, perdón, la célula sexual masculina y otro tiene que generar lo que es la célula sexual femenina. Este es un proceso de son células especializadas llamadas gametos. Hay tanto masculinas como femeninas que pues ya sabemos que en el caso de las masculinas se llaman espermatozoides y en el caso de las femeninas se llaman óvulos. Se producen en lo que son las gónadas sexuales, que son el ovario, y los testículos. Pueden haber machos y hembras o seres hermafroditas, que esto es muy poco común, pero sí existen. Los gametos suelen unirse en un proceso denominado fecundación para la producción de un nuevo organismo. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la fecundación interna, que es la normal que nosotros conocemos, la que se produce en los mamíferos. Todos los mamíferos se reproducen por medio de fecundación interna, donde el óvulo se encuentra adentro de la mujer, de la hembra, se encuentra dentro de la hembra, siempre cerca del útero, y los espermatozoides pues son introducidos al interior de la hembra por medio de una copulación y por medio de un órgano sexual, que pues, en el caso del hombre, pues es el pene, y los espermatozoides son expulsados al interior de la vagina para que estos puedan llegar desde la vagina hasta lo que es las trompas de falopio, donde se lleva a cabo el proceso de fecundación. A este tipo de fecundación se le llama interna. Ahora, en el caso de la fecundación externa, sucede bastante también en caso de peces anfibios, eh, donde la hembra deposita los huevos en un lugar seguro y el macho solo viene y libera sus espermatozoides sobre los huevos y eso pues hace que cada uno de los huevecillos pues sea fecundado por uno de los espermatozoides. Este tipo de reproducción, pues en este tipo de reproducción no hay contacto entre la hembra y el macho, sino que solamente hay una liberación de los óvulos en un lugar y el macho pues solamente libera los espermatozoides. Aunque no haya una copulación entre ambos peces, pues sí hay una relación. Algunos machos y hembras pues se quedan a cuidar a sus crías hasta que estos eclosionan. Pero hay muchos que solamente los dejan en un lugar y se van. También pasa eso mucho con lo que son los reptiles. Los reptiles también solamente depositan los huevos en un lugar y esto pues los dejan a su suerte. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, bien. Esto de la fecundación externa siempre se da generalmente en medios acuáticos. Esto es importante, porque los espermatozoides necesitan un medio para moverse. Entonces, no se hace en la tierra porque en la tierra, pues, no podrían llegar a donde están los óvulos. Entonces, siempre se hace en medios acuáticos. Ahora, las ventajas y desventajas de la reproducción de tipo sexual. La mayor de las ventajas es que promueve la variabilidad genética. Esto es una forma de ir evolucionando a los individuos. Ahora, los inconvenientes son que hay un mayor gasto de energía, la velocidad de la reproducción es mucho, mucho, mucho más lenta que en el caso de la reproducción asexual y el número de descendientes es mucho menor. Puede ser de 1 a 10, son pocos realmente. Ahora vamos a hablar acerca de la reproducción, pero ya en específico con algunos organismos. Y vamos a pensar con los más simples, que es el caso de los protozoarios. En el caso de los protozoarios, pues tienen varias formas de reproducción. Ellos pueden reproducirse por medio de esporulación, o sea, por medio de esporas,
o por bipartición, donde solamente pues se parten a la mitad y ya hay dos organismos idénticos, y también pueden producir gemas, o sea, de un extremo le empieza a crecer una especie de abultamiento, que al final que eso se le llama una yema, y esa yema pues es una copia del individuo original. Al final, pues esa yema se separa del organismo original y forma otro organismo completamente idéntico, aunque los protozoarios tienen una etapa de reproducción de tipo sexual, en el cual se acercan uno al otro y pueden producir, y sus núcleos se acercan y empiezan a compartirse el ADN. Ese tipo de reproducción también es de tipo sexual, porque hay un contacto de material genético y hay una recombinación genética. Una vez que que se dio la recombinación genética, empiezan un proceso de bipartición y de esa manera pues terminan dividiéndose. Los dos organismos que compartieron su ADN se dividen en cuatro organismos y al final pues hay una variación genética. En el caso de las esponjas de mar, pues estas se dividen por fragmentación, se reproducen por fragmentación, donde una parte de la esponja se separa y entonces crece una nueva esponja de mar. También pueden hacerlo por medio de esporulación, o sea, por medio de esporas. A causa del frío, las especies son liberadas, germinadas y de nuevo en mejores temperaturas. Eso se hace cuando las condiciones son adversas. Cuando las condiciones son adversas, pues se liberan las esporas y esas esporas aguardan a que el tiempo haya mejorado para empezar a desarrollarse nuevamente. Bien, aquí tenemos el caso de los cnidarios, que serían en la familia de las medusas, que esas pues son bien importantes en la cadena alimenticia oceánica, debido a que son alimento para muchas especies de animales. Gran parte bueno, la mayor parte de las tortugas se alimentan básicamente de medusas. Tienen reproducción con alternancia de generaciones. Los pólipos se reproducen asexualmente, por gemación o por división, con algunas excepciones. Sin embargo, en las medusas la reproducción es de tipo sexual, pero se da por medio de ciclos, en algunos ciclos. O sea que en el caso de la medusa, pues tiene ciclos de reproducción asexual y tiene ciclos de reproducción sexual. Todo depende de las condiciones del medio. Si las condiciones del medio son favorables para que haya reproducción de tipo sexual, pues se reproducen de forma sexual, y si las condiciones pues no son favorables, se reproducen de forma asexual. En el caso del ciclo biológico de las medusas, y se habla del ciclo biológico de las medusas porque estas tienen ciclos de reproducción bien interesantes, ¿no? De hecho, son individuos de estudio por la ciencia debido a ciertas características que tienen en su proceso de reproducción. Hay algunas especies de medusas que son inmortales, que no se mueren, simplemente su ciclo de reproducción, su ciclo de vida vuelve a comenzar de donde, o sea, llegan a una etapa madura y la medusa puede venir y perder parte de su cuerpo para formar lo que es una etapa embrionaria nuevamente y volver a desarrollarse en su ciclo. Es algo bien interesante. Bien, los ciclos biológicos representan el desarrollo en el tiempo de la vida de un ser vivo, desde que nace hasta que se reproduce, y originalmente pues un nuevo individuo que permite el mismo ciclo. Ahora vamos a ver el ciclo de las medusas. Estas pues pasan por un proceso igual que en el caso de la reproducción bisexual, perdón. Hay un espermatozoide y un óvulo, pues este es fecundado, forma un cigoto, forma una blástula, que es un cúmulo de células que simplemente no tienen forma. Luego una plénula, que es como una especie de crisálida. Luego esta se fija a un medio terrestre y empieza a desarrollarse como un pólipo, que esto es parecido a un coral. Luego de eso, pues forman un pólipo con medusas
embonadas, por decirlo así, o apiladas al revés. Luego la medusa, pues esas medusas que están así embonadas, se liberan y forman lo que son ya medusas jóvenes y empiezan a desarrollarse para formarse ya como medusas adultas, donde bueno, presentan un sexo, ya sea masculino o femenino. Pero hay algunas especies de medusas que cuando llegan a su edad adulta y están ya para morir, pues lo que hacen es que pierden parte de su estructura y forman nuevamente lo que es un pólipo. Y ese pólipo vuelve a crecer hasta formar una medusa adulta y así sucesivamente. Estas medusas son inmortales, no mueren y están, a menos de que se las coma otro organismo, pues dejan de existir, pero si no, van a seguir haciendo ese ciclo así indefinidamente. Ahora vamos a hablar acerca de los anélidos, que son los gusanos redondos y lo que son, y los, bueno, también incluye lo que son los gusanos planos. En el caso de la reproducción de tipo, estos se reproducen de forma asexual, como les decía, por fragmentación o por regeneración. En el caso de la fragmentación, pues pierden parte de su estructura y de esa parte que perdieron, pues vuelve a crecer otro organismo. O por regeneración, cuando igual pierden esa parte y pues vuelve a crecer la parte que se les cortó, o también de la parte que se cortó, pues crece el resto de la parte que faltaba. En el caso de los equinodermos, pues ya habíamos hablado que es también de forma, tienen reproducción de forma sexual, aunque también presentan regeneración, que también puede ser un tipo de reproducción asexual. A ver, ¿qué más? En el caso de los moluscos, la reproducción es exclusivamente sexual, pero en el caso de ellos son hermafroditas y pueden reproducirse a sí mismos, solo que ellos tienen ambos órganos. La fecundación se lleva a cabo internamente, pero tienen el órgano masculino y el órgano femenino, por eso es que pueden reproducirse a sí mismos, pero siempre es de tipo sexual, aunque solamente sea un solo individuo, presenta ambos gametos, y si se presentan ambos gametos, entonces la reproducción es de tipo sexual. Ahora vamos a ver el caso de los artrópodos. En el caso de los artrópodos, la reproducción también es de tipo sexual. En el caso de, hay hay macho y hembra. El macho generalmente es de menor tamaño que la hembra y posee dos testículos y un órgano de copulación. La hembra posee dos ovarios también y esta pues posee una vagina y una espermateca, que es donde se depositan los óvulos, y de ahí, pues, el macho, cuando después de la copulación, los espermatozoides fecundan a los pequeños óvulos, formando pequeños huevecillos, y esos huevos, hay algunos que los depositan en un lugar, o simplemente los llevan con ella consigo. En algunas clases de artrópodos, pues los llevan consigo eh, para todas partes, los llevan cargando. Algo bien interesante de los artrópodos es que una vez que la hembra terminó de copular con el macho, se lo come. Esto se debe a que después de la copulación, pues necesita una gran cantidad de proteínas para producirlo, para que los huevos sigan creciendo. Entonces, se come al macho para que de esta forma, pues el macho sirva como una fuente de proteínas para lo que son los futuras crías. Bueno, tenemos en el caso de los peces, algunos tienen reproducción, bueno, la mayoría tienen reproducción, todos tienen reproducción de forma sexual, perdón. Algunos ya nacen vivíparos, o sea que la reproducción es interna, otros son ovovivíparos y otros son ovíparos. En el caso de los que son vivíparos, pues la cría ya nace viva, o sea que la reproducción el óvulo es fecundado en el interior del pez y pues luego la cría nace por medio de un parto normal. Están los ovovivíparos que igual
El pez hace una copulación con la hembra, fecunda los huevos que están adentro de la hembra, pero la hembra no los expulsa hasta que el organismo ya está eh, un poco, ya está listo para eclosionar. Y en el caso de los ovíparos, pues son los que se depositan los huevos en un lugar y son fecundados simplemente de forma externa. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No. Creo que no, profe. Bien, en el caso de los anfibios, recuerden, esto es un repaso más que todo de todas las clases que han recibido de ciencias naturales a lo largo de su carrera educativa, ¿verdad? Esto ya lo habían visto antes. Entonces tenemos en el caso de los anfibios, la reproducción es de tipo sexual también, se hace normalmente en agua dulce. Eh, en este caso, pues se hace por medio de los huevos también, se producen, la hembra produce huevos y estos huevos pues son fecundados externamente, como en el caso de los peces, la hembra deposita los huevos en un lugar y el macho simplemente los fertiliza. Luego de ese proceso de fecundación, pues eclosionan los huevitos los renacuajos, perdón, que primero tienen una etapa acuática y luego cuando ya están maduros, pues pierden su cola y pierden sus branquias y respiran por medio de pulmones. Ahora tenemos el caso de los reptiles, que también es reproducción de tipo sexual. Estos pues esto es algo interesante, presentan ritos de apareamiento. La fecundación también es interna y el macho pues posee un pene y en el caso de la hembra pues también posee una cloaca donde se depositan, donde el macho deposita el esperma y en esa parte de ahí, pues llegan los espermatozoides a donde están los óvulos y los fecundan. En el caso de las aves también la reproducción es de tipo sexual, solamente que en el caso de las aves los óvulos están adentro y son fecundados de forma interna. Una vez que el óvulo ya fue fecundado, pues forma una cáscara y esa cáscara pues mantiene a salvo el embrión que está en el interior, luego la hembra los deposita en su nido y los empolla hasta que estos ya están listos para eclosionar y pues una vez que ya eclosionan, la hembra se encarga de la alimentación de las crías. Y en el caso de los mamíferos, pues la fecundación es como en el caso del ser humano, la fecundación es interna, se desarrolla el embrión en el interior de la hembra, y una vez que ya se desarrolló el embrión, pues la hembra pare y las crías pues pasan un tiempo de lactancia y de crecimiento, donde son muy indefensos. Bien. Y ese es el caso del ser humano, pues en el caso del ser humano, pues ya conocemos que vimos el tema anteriormente. Bien, esto sería todo, muchachos, para la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? No. No.